Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. Vamos a comenzar el mes de octubre tejiendo estas lindas calabazas decorativas que podemos tejer en la medida que ustedes prefieran utilizando el mismo procedimiento. Para este proyecto voy a utilizar este estambre que es 100% acrílico, su grosor es de 2 milímetros aproximadamente, y este que tengo aquí es color hueso, pero pueden utilizar el color de estambre y el tipo de estambre que ustedes prefieran. Yo como quiero hacer este tejido con un estambre grueso, de momento no lo tengo, pero voy a utilizar este utilizando dos hebras. He sacado la hebra que tiene aquí en el centro, la que viene por la parte de arriba, y así lo voy a utilizar juntos. Ya que este estambre va a estar grueso, voy a utilizar este gancho de 5 milímetros para tejer con él. Y también voy a utilizar un gancho más pequeño a este, que será un gancho de 3 milímetros. Con este pequeño voy a tejer esta pieza. Esta pieza es con hilo 100% algodón, igual mide 2 milímetros de grosor aproximadamente y solo es para tejer esta pequeña. Voy a utilizar aguja lanera, la que yo prefiera. Con esta blanca voy a coser esta calabaza completa, ya que el estambre es un poquito más grueso porque lo voy a utilizar con doble hebra. Y esta más delgada la voy a utilizar para coser esta pieza pequeña café aquí encima. Voy a utilizar también tijeras y un poco de relleno. Como les mencioné antes, voy a utilizar este estambre doble para que esté un poco más grueso y poderlo utilizar con mi gancho de 5 milímetros. Voy a comenzar realizando un nudo corredizo. Yo lo hago de la siguiente forma. Tomo mi estambre, o igual pudieran utilizar no este delgado pero uno más grueso. Pueden utilizar el estambre que prefieran y el gancho que ustedes gusten. Aquí solamente vamos a tejer puntos bajos o puntos medios altos, dependiendo de qué tamaño vamos a querer nuestra calabaza. Todo el proceso, lo que vamos a realizar las hice de la misma forma, solamente que utilicé distintas cadenas para darle el alto. Ahora sí, como les decía, haré mi nudo corredizo. Tomo mi estambre, le doy vuelta a dos de mis dedos. Estas hebras las paso por atrás, las tomo aquí. Y ya tengo mi nudo corredizo, el cual puedo ajustar estirando de esta hebra pequeña. Voy a ajustar este nudo corredizo a la medida de mi gancho aproximadamente. Y a partir de aquí voy a tejer cadenas. Tomo estambre, paso por aquí, tengo una cadena, 2, 3, 4. La cantidad de cadenas que vamos a tejer dependerá del alto que voy a querer para mi calabaza. Por ejemplo, esto es el alto. Al final aquí en el centro lo vamos a sumir un poquito para que tome forma, pero me refiero a este alto. Por ejemplo, aquí hice 15 cadenas de la misma forma con este estambre grueso y el gancho de 5 milímetros. Para esta hice 12 y está más pequeña. Aquí son 15, aquí son 12 cadenas. Para esta hice 10, pero usé un gancho de 4 milímetros y solamente una hebra de hilo, solo esto, por eso es más pequeña. Y para esta utilicé 12. Y como les decía, dependiendo de la cantidad de cadenas que vayamos a realizar, es el alto que le vamos a dar a esta calabaza, toda esta parte. Yo he tejido 14 cadenas y ahora voy a realizar una cadena más para dar altura. Primero voy a colocar mi dedo en la última cadena para saber que voy a comenzar a tejer. Levanto con una cadena y ahora voy a comenzar a tejer puntos medios altos. Tomo hebra, inserto el gancho en esa cadena donde tengo mi dedo. Tomo estambre, la paso por esa cadena, levanto. Tengo 3 hebras aquí en el gancho. Tomo estambre y la paso por las 3. Y de esta forma tengo mi punto medio alto. El punto medio alto hará que esto queden estas líneas aquí, esta forma al centro, pero también podemos utilizar puntos bajos, que será como esta. La separación entre esta línea y esta es más pequeña, y en puntos medios altos la separación entre esta línea y esta otra es un poquito más ancha, así que pueden utilizar puntos bajos o puntos medios altos. Yo en este ejemplo voy a utilizar puntos medios altos. Aquí ya tejí el primero. En la siguiente cadena voy a tejer otro punto medio alto, en la siguiente igual. En cada una de las cadenas voy a tejer un punto medio alto, y si tejí 14 cadenas, entonces debo de tener 14 puntos medios altos. Estoy por terminar mi primer fila, aquí tengo la última cadena, voy a tejer el último punto medio alto
termino y ya tengo lista mi primer fila de 14 puntos medios altos. Ahora, siempre que vayamos a continuar con la siguiente fila, vamos a levantar con una cadena. La hacemos, giramos nuestro trabajo y en el primer punto voy a tejer un punto medio alto igual, pero tomando únicamente la hebra exterior de cada punto, la hebra que está en la parte de atrás. Por ejemplo, esto es el punto completo, como lo tomamos normalmente. El punto tiene una hebra aquí en la parte de atrás, esta que se ve aquí, y la hebra de aquí de enfrente, es esta otra. Bueno, para este proyecto vamos a tomar únicamente la hebra que está en la parte de atrás, esta que se ve aquí. La tomo y ahí voy a tejer el punto medio alto. En el siguiente punto igual, tomo la hebra de atrás, ahí hago mi punto medio alto, en el siguiente igual. En todas las filas siempre vamos a tomar únicamente la hebra que está en la parte de atrás para tejer nuestros puntos, ya sea que estemos trabajando en puntos medios altos o en puntos bajos. Esto de tomar la hebra de atrás hará que se forme esta línea, que es esta que les mencioné hace unos momentos. Esta línea. El punto medio alto es toda esta separación entre un punto y otro. Si están utilizando puntos bajos, la separación entre cada línea es más pequeña, pero esto de tomar únicamente la hebra de atrás nos dará esta forma, para que se vea un poquito más la forma de la calabaza. Estoy por terminar la segunda fila. Voy a tejer el penúltimo punto medio alto igual en la hebra de atrás de ese punto, y siempre en el último punto bajo que vamos a tejer sí lo vamos a tomar completo, que es este que está aquí en la orilla. Tomamos el punto completo, hacemos el último punto medio alto y terminé la segunda fila. Para la siguiente fila, como les decía, siempre vamos a levantar con una cadena, giro mi trabajo y nuevamente un punto medio alto sobre cada punto, tomando únicamente la hebra que está en la parte de atrás de cada uno de los puntos. Terminé la tercera fila, vuelvo a levantar con una cadena, giro mi trabajo y vuelvo a iniciar con otra fila. La cantidad de filas que vayamos a tejer dependerá del ancho que le queremos dar a nuestra calabaza. Por ejemplo, en esta, que es más ancha que esta verde, tejí 22 filas, que son estas. Aquí llevo 1, 2, 3 y estoy comenzando la cuarta fila. Para esta tejí 22 filas y quedó un poquito más larga. Para esta tejí solamente 16, fue menos y se ve ligeramente menos ancha que esta. En esta tejí también 16 filas, se ve aproximadamente un poquito del mismo tamaño. Y para esta otra tejí 20 filas, pero esta, como les digo, la hice con un gancho de 4 milímetros, por eso quedó más pequeña, y la tejí con puntos bajos, quedó un poquito diferente, pero todo el proceso es igual. Entonces vamos a tejer la cantidad de filas que nosotros vayamos a querer como ancho, para esta calabaza, que sería toda esta parte. Terminé de tejer mis filas. En total tejí 14 filas de puntos medios altos y esto mide 19 centímetros aproximadamente de largo, pero como les decía, la pueden hacer en el tamaño que ustedes prefieran. Una vez que hayamos terminado todas las filas que vayamos a querer, aquí voy a realizar una cadena y ahora voy a comenzar a unir esta parte con esta. Vamos a doblar. Voy a tomar mi estambre. Voy a tomar el primer punto igual por la hebra de atrás. Voy a tomar el primer punto que tengo aquí en esta otra parte. Después voy a tejer un punto bajo. Ahora el siguiente punto. Tomo la hebra que está por la parte de atrás. Tomo el siguiente punto aquí en esta otra. Ya tengo aquí las dos partes. En el gancho hago un punto bajo. En el siguiente igual, tomo la hebra de atrás, el punto siguiente de ambas partes y hago el punto bajo. De esta forma voy a ir uniendo toda esta orilla. Estoy por terminar de unir, voy a tomar el último punto de este lado y el último de este otro. Hago mi punto bajo y voy a cortar este hilo.
Aquí, como yo estoy utilizando dos hebras, una la voy a dejar corta y la otra la voy a dejar más larga para, con esta que dejé aquí más larga, poder cerrar la parte de arriba. Si ustedes están utilizando solamente una hebra de hilo, pues bueno, cortamos ese hilo dejando esta hebra larga para con esto ayudarnos a cerrar primero esta parte. Y así es como nos va a quedar. Ahora vamos a cerrar estas dos partes. A este hilo que acabo de cortar le voy a colocar esta aguja lanera que tengo aquí. Es una aguja grande de plástico y de aquí sale este hilo. Las hebras que tenía sueltas las pasé hacia la parte de adentro para que no se vean. Voy a ir tomando de cada fila. Por ejemplo, esta es una fila. Esta hebra que tengo aquí arriba la voy a pasar con esta aguja. Esta es otra fila. Esta de aquí al centro. Aquí voy a tomar otra. Que no estén muy juntas. Voy a ir tomando cada hebra de aquí en la parte de arriba, sin ajustar, sin apretar este hilo, hasta el final lo vamos a cerrar. Llegué aquí donde inicié, ya le di toda la vuelta. Ahora voy a estirar para que esto se cierre. Ya que se haya cerrado por completo, haré aquí un pequeño nudito para que esto no se me vaya a soltar. Voy a pasar esta aguja hacia adentro. Aquí en la parte de adentro, si quiero asegurar más de que esto no se me vaya a soltar, puedo hacer unos nuditos con los hilos que me sobraron. O puedo hacer otro nudito como lo hice antes y después cortamos este. Y listo, ya unimos la parte de abajo. Ahora vamos a rellenar. Al terminar de rellenar, ahora vamos a coser la parte de arriba de la misma forma. Yo voy a pasar este hilo por uno de los puntos y aquí en esta parte haré un pequeño nudito para que esta no se me vaya a soltar. Lo paso hacia adentro y ahora voy a realizar exactamente lo mismo. Tomar las hebras de la parte de arriba de cada una de las filas para poder cerrar. Terminamos de cerrar ahora la parte de arriba. Podemos dejarla así, si así lo queremos, o si queremos hacerlo un poquito más sumido de aquí en la parte del centro, como es esta, que esta sí la sumí demasiado y quedó mucho la forma. De aquí esta no lo hice tanto y quedó un poquito más alta, pero si lo quieren realizar haremos lo siguiente. Aquí terminé de coser aquí. Voy a pasar la aguja justo al centro y la voy a sacar justo al centro por la parte de abajo. Aquí voy a estirar y esto se va a sumir un poquito. Después voy a dar una puntada aquí. Ahora de abajo hacia la parte de arriba. Podemos dar las pasadas que nosotros creamos necesarias para que esto se vaya a ir sumiendo. Una vez que ya logremos la forma que queremos, aquí lo vamos a sostener con las manos y haremos un pequeño nudito en una orilla para que este no se vaya a soltar y no pierda la forma. Y listo, tenemos terminada esta parte. Ahora vamos a tejer esta parte café. Para esto yo voy a utilizar este hilo que es 100% algodón, mide 2 milímetros de grosor aproximadamente y voy a comenzar haciendo un anillo mágico. Yo lo hago de la siguiente forma: tomo mi hilo, le doy vuelta a 2 de mis dedos, esta hebra pequeña la paso por detrás, la tomo enfrente y estiro. Aquí tengo un nudo corredizo. Para este voy a utilizar un gancho de 3 milímetros. Inserto el gancho aquí. Tomo estambre, lo paso por el centro y ya tengo mi anillo mágico. Voy a levantar con una cadena y voy a tejer aquí dentro 6 puntos bajos, todos aquí en el centro. Inserto, tomo hilo, levanto y cierro mi punto bajo. Aquí mismo el segundo.
Como les digo, vamos a tejer 6 en total. Al terminar los 6 puntos bajos voy a estirar de esta hebra pequeña para que se cierre el anillo mágico, y una vez que se cerró voy a tejer vueltas de puntos bajos. Aquí tengo mi primer punto bajo disponible, ahí voy a tejer un punto bajo. En el siguiente punto otro punto bajo, en el siguiente igual. En total yo voy a tejer 4 vueltas de puntos bajos. Una vuelta de puntos bajos es tejer un punto bajo sobre cada punto, termino una vuelta, voy a continuar con otra y con otra. Cada una de las vueltas debe de tener 6 puntos bajos y en total, como les digo, voy a tejer 4 vueltas para tener este tamaño. Esto mide 2.5 centímetros aproximadamente, pero si lo quieren hacer más largo pueden seguir tejiendo más vueltas, o si lo quieren más pequeño igual pueden tejer menos vueltas. Cuando hayamos terminado de tejer esta pieza, ahora la vamos a coser. Yo voy a utilizar una aguja lanera más pequeña. Aquí tenemos la calabaza, vamos a elegir qué parte queremos que vaya hacia arriba y qué parte vaya hacia abajo. Vamos a colocar esto aquí en el centro y vamos a comenzar a dar puntadas en la parte de la calabaza, de lado a lado, de esta forma. Voy a estirar. Después en esta pieza pequeña voy a tomar uno de los puntos, este punto siguiente. Lo tomo y voy a estirar. Aquí es coser por toda la vuelta de esta pequeña pieza. Ya que di mi primer puntada, voy a dar otra aquí de lado a lado, en la parte de la calabaza, la parte de abajo. Voy a estirar, después voy a tomar el siguiente punto de la pieza pequeña, de esta forma, y voy a estirar. Y así voy a coser por toda la orilla. Cuando termine haré un pequeño nudito, paso la hebra de hilo que me sobró hacia abajo o hacia algún punto y la voy a cortar. Al terminar de coser esta pieza ya tenemos listas nuestra calabaza, que podemos tejer, como les decía al inicio, en diferentes tamaños, en diferentes colores, como ustedes gusten, siempre y cuando vamos a iniciar con la cantidad de cadenas que vayamos a querer para darle el largo o el alto a esta calabaza, y la cantidad de filas que vayamos a tejer será para el ancho de nuestra calabaza. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video y me regalen su like. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial.